Hay mucha gente que salvar. Y cuando le habla a la gente, no le diga, recibe a Cristo en tu corazón, porque Él te va a resolver todos tus problemas. No, tiene que decirle, necesitas a Jesús porque eres pecador. Pero Dios te ama tanto que hoy se ha acercado el reino de Dios para tu vida. Y cuando tú lo aceptes en tu corazón, las circunstancias no van a cambiar, pero tú sí vas a cambiar las circunstancias. Un estudio presentó que el 33% de los migrantes venezolanos presentaban trastornos de ansiedad generalizada y un 27% de depresión clínica. La desesperación, el miedo, el insomnio, el pánico ha atrapado a mucha gente. Aún a cristianos. Y no es menos cierto que el cristiano que está viviendo hoy aquí en Venezuela, o nosotros que estamos viviendo en Venezuela, debemos entender que tenemos esa identidad cristiana, y así como nos podemos abastecer a nosotros mismos, podemos abastecer las necesidades de otros. Esa es la mejor medicina. La mejor medicina es esa, la palabra de Dios. Porque ciertamente hay medicamentos para aplacar la ansiedad, para aplacar los trastornos. Pero el riesgo de esto es que hayan personas farmacodependientes de esos medicamentos para poder dormir, para poder estar estable. Y tenemos una sociedad difícil en este momento y debemos orar por el estado mental, espiritual de Venezuela. Hay una ciencia que se llama epigenética y les voy a hablar de esto brevemente. No la sé con profundidad, pero esa ciencia que es recién descubierta dice que las frustraciones y sobre todo en los estados de guerra, en los estados de crisis extrema, las personas que viven casos extremos de crisis, de llanto, de traumas, en sus genes se marca como un tatuaje. De ese tatuaje, de ahí en adelante, si ellos tienen hijos en su generación, hijos, nietos, dicen que ese sufrimiento de esa persona, aún antes de nacer, oigan bien, ya la persona tiene ese gen modificado. Y cuando tienen hijos, esos hijos lo que hacen es tener problemas de ansiedad, problemas de depresión. Pero es porque fue transferido ese gen como una huella, fue transferido a esas criaturas, a esos niños. Por eso es que muchas veces no se entiende por qué un niño tan de corta edad o un joven que no ha tenido de alguna manera un entorno malo, tienen depresión, tienen angustia. Pero es que nuestros genes están siendo modificados. Si no buscamos la solución, tendremos una sociedad enferma, que de hecho ya tenemos una sociedad enferma. Mundialmente tenemos una sociedad enferma. Y usted lo ha visto. Usted que conoce las redes, usted ha visto cómo hombres y mujeres se creen perros y hay adultos que se creen niños de 5 años. Y antes que eso era eso era una enfermedad crítica, psicológica y psiquiátrica, hoy lo están viendo como normal. Y si nosotros no estamos claros quiénes somos en Cristo, podemos caer en cualquier cosita de esas. Por eso es que necesitamos entender que Jesús está con nosotros y Él nos está formando hoy para una sociedad enferma. Y no nos podemos quedar como observadores. Nos tenemos que levantar
para orar por este país, para amar este país y para ayudar a una sociedad que está en angustia. Porque no podemos cerrar los ojos en una sociedad que está en angustia, que hay presos, que hay migrantes, que hay mucho llanto de mujeres, que hay gente inocente también, que están pasando dificultades terribles. Pero nosotros como iglesia no podemos ir a tirar piedra ni meternos en esas marchas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de maldad. Usted puede tener un tinte político, pero usted agarre los clavos de Cristo y lo pega con soldimix si el tornillo está flojo, perdón, el clavo. Y usted hable palabra de Dios, tanto de un lado como del otro. Porque necesitamos ser sanados, porque hay un espíritu de amargura en la gente, hay un espíritu de odio en la gente, espíritu de odio, de rabia, de querer matar, porque hay frustración en la sociedad. Pero tenemos esperanza de cambiar una sociedad. Y no nos podemos quedar en que leyendo la palabra, alabando a Dios y aleluya, y no me meto aquí, no me meto allá. Tenemos que ser fructíferos. Tenemos que abocarnos a la gente que necesita a Cristo. Necesitamos hablarle a una sociedad, a unos jóvenes que necesitan al Señor, porque los jóvenes hoy por hoy, pues, no tienen esperanza, no tienen proyectos, no hay planes. Se acostumbran y nos acostumbramos a un status quo que no nos pertenece, porque por algo tenemos fe. Yo no sé cuántos tienen fe, yo no lo sé, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe es porque no lee la palabra, porque la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros no entendemos de que la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia, vamos a vivir en miseria esperando que otros nos den. Pero Dios es real y Dios está con nosotros. ¿Amén? Y el Salmo 33:15 en la versión NTV dice: Dios entiende y comparte tu dolor porque Él nos formó. Él nos dio la condición de experimentar dolor y placer. Es decir, que el dolor es parte del ser humano. No podemos vivir sin dolor, porque el dolor es necesario en nuestras vidas, porque el dolor purifica el alma. El problema es que muchos evitan el dolor. Tenemos una sociedad también que evade el dolor, que evade las circunstancias. Pero nosotros nos tenemos que quedar quietos. Dígale que está a tu lado: quédate quieto. No hagas tantas cosas a la vez. Las 24 horas y dale, y dale, y dale. Y ni un momento te detienes para decir: Señor, tú preparaste mis obras de antemano para que yo anduviese en ellas. Pero resulta que yo preparé mis propias obras. Y ese es el error de nosotros, que queremos hacer tanto, tanto, tanto. Y el problema es para llenar vacíos, para que nos digan: wow, qué tremendo, para ser reconocidos. Y tenemos que entender que Dios nos llamó para que fuésemos conforme a la imagen de Jesucristo. Él nos llamó no para que hiciéramos nuestras propias cosas, nos llamó para que fuésemos igual a Él. Por eso, cuando en el libro de los Hechos, cuando los cristianos eran perseguidos, los llamaban pequeños cristos. Ahorita hay un poco de gente que dice pequeños demonios. Pequeños cristos significa ser a la imagen de Cristo.
Y necesitamos reconciliarnos con nuestras propias familias, con nuestros tíos, con nuestro padre que nos hizo daño, con nuestra mamá que nos hizo daño, lo que sea. Porque nuestro beneficio es sanar nuestro dolor. Primero nuestro dolor para poder ayudar a sanar el dolor de otro. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Él entiende nuestro dolor. El Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Tienes quebrantado el corazón? ¿Tienes incertidumbre? ¿Quieres irte del país porque te sientes atrapado? Dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los del espíritu quebrantado. Quiere decir que hay un rescate para Venezuela, para el espíritu quebrantado. Porque, óigalo bien, y quiero que se me entienda los que me están escuchando por las redes, por acá. Nosotros no podemos idealizar a la gente. No podemos poner nuestra confianza en líderes políticos, porque todos tienen una falla. Todos tienen falla. Mi amor, hasta tu novio te dejó. Tú pensabas que ibas a hacer toda la vida con él, y tú decías: él era tan bueno, yo no sé qué le pasó. ¿Lo experimentamos o no? Tantos años con él y de repente cambió. El ser humano cambia. Por eso todas las manzanas no las puedes dejar en una misma cesta. Dice la Biblia: cuídate del que duerme a tu lado. Cuídate de mí. Cuídate del que duerme a tu lado. Pero ¿qué significa esto? ¿Durmiendo con el enemigo? No. Lo que quiere decir es que tú no puedes poner tu confianza completamente en un hombre, en un novio, en nadie, porque ellos pueden fallar. Es más, tú le has fallado. Tú has fallado. Y yo he fallado también. Entonces, referente a lo que estoy diciendo, oye, estoy cambiando, estoy llevando el hilo. Gloria a Dios. Las neuronas me están siendo restituidas. Entonces, hablando de esto, nosotros vemos cómo endiosan a los líderes políticos. Uno los pone en un caballo blanco con una bandera y la melena así. El otro igual. Pero nosotros tenemos un espíritu sacerdotal. Si usted viene aquí a la iglesia a escuchar nada más cosas bonitas y no a ser formado, y no a ser equipado, no ser transformado con la palabra de Dios, que es la fuente de vida, que es la palabra de fe y conducta, la que nos rige. Dice la Biblia que debemos examinarnos nosotros mismos a ver si tenemos el Espíritu Santo. Fíjense, debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si tenemos el Espíritu Santo. Porque no podemos concebir cristianos con rabia, cristianos apostando a que alguien muera. O sea, no, 1000 veces no. Aunque quieras. Porque no podemos desconocer que tenemos adentro miserias humanas y que tenemos impulsos.
Pero esta lucha no se gana contra carne ni sangre. Y si usted quiere elevar su espíritu, usted quiere ser cristiano verdadero, léase Romanos 12, que dice: les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, olor fragante, que es vuestro culto racional. Porque tú confundes al diablo cuando tú tomas las armas del espíritu. Tú lo confundes, porque él espera que tú reacciones como él quiere que tú reacciones. Por eso Jesús decía: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Yo quisiera decir eso: él no tiene nada en mí, pero hay bastante del diablo en mí. Pero estoy en la gracia, en el perdón, en la misericordia de Dios. Y este año ya estamos terminando prácticamente. Entonces, ¿qué hemos conquistado en este año? ¿No te has preguntado? ¿Te has preguntado? Mi vida espiritual está igual. Bueno, yo con él esta semana he estado terrible. Terrible. Pero en las noches me acuesto: Señor, no me mates, por favor. Perdóname. Ayúdame, yo sé que me porté mal. Pero tenemos que tener un autoexamen. Tú tienes que autoexaminarte. Porque por muchas situaciones no tenemos cosas, bendiciones, porque nosotros mismos las dañamos en el camino de la vida. Y nos preguntamos: ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos que tener educación. Diga conmigo: educación. Pero la educación no te va a quitar el mal carácter. Lo que te va a quitar el mal carácter es la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Todos los males de la sociedad, todos los males que tú puedas tener, mira, el más malo que tú no le dices a nadie, ni a ti mismo te lo dices porque lo ocultas, ese mal lo erradica el Espíritu Santo. Él es capaz de quitarnos toda la maldad. Aunque te hayan dicho barriga verde, aunque te hayan dicho 1000 cosas, tú no eres eso que te han dicho. Tú no lo eres, porque Dios te dio una imagen perfecta. Dios te dio la vida y te amó tal como tú eres. Pero Él te agarró, óyemelo bien, Él te agarró para cambiarnos, no para dejarnos en el mismo lugar. Tenemos el caso de Moisés. Mire, Moisés era tacamajaca. Moisés era violento. Moisés era un hombre arrogante. Porque cuando tú tienes un poder, a ti te dan poder. Mira, tú vas a ser líder de allí de la acera de la esquina. Oye, cuando alguien va a pasar, usted le dice: váyase de aquí. ¿Y por qué? Porque yo soy el líder de aquí. Cuando tú le das poder a alguien, usted va a saber el corazón. El corazón. Cuando tú le das poder, ahí se revela el corazón. Es como la pasta de dientes cuando tú la exprimes. ¿Qué sale? La pasta de dientes. Pero la exprimes, sale. Entonces, cuando tú le das o nos dan poder, nos sentimos, y eso es un mal defecto de carácter, porque Dios nos mandó a ser líderes, no para mandar a la gente, ni para castigarla, ni para golpearla. La mandó para que Él sirviera a ese pueblo, a esa gente, ¿verdad? Y que le diera una ofrenda. Entonces, hijos, la iglesia de hoy está débil porque estamos escuchando un evangelio barato.
si tú pecas, si vas y te acuestas con no sé quién, y vienes aquí a la iglesia todo ungidito, derechito. Mire, yo fui parte de la alabanza en mi época y él tocaba. Yo no estoy fastidiándolo, ¿verdad? Me avisan y me voy. Yo pertenecía a la adoración en mi época hace ¿cuánto? Unos cuantos años. Y yo recuerdo que cuando yo pecaba, porque hay santos pecadores, a mí no se me ocurría, óigalo bien, a mí nadie me tenía que decir, estás en disciplina. Nadie. Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo me iba a subir, mira, Soraya, te toca la alabanza, yo decía, ay, perdóname, pero no me voy a sentar. Tengo un asunto que resolver con Dios. Y yo no me montaba porque tenía conciencia de que había hecho cosas malas que a Dios no le agradaban. Hoy en día, si tú pones en disciplina a alguien, se ponen bravos, se molestan, no aceptan correcciones. Entonces le tienes que hablar bonito para que no se ofenda. Entonces, examinémonos si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque no podemos continuar de que la gracia, ay, bueno, sí te perdono y sigue pecando. Y entonces, ay, dale, no. Confiesa tu pecado y serás prosperado. Así dice la Biblia. Pero confiesa tu pecado y serás prosperado. Jesús lloró. A veces pensamos que Dios no siente nuestro dolor. A veces pensamos que Dios está ajeno, está lejos. Pero Dios está actuando en medio de tu dolor. Si tú lo crees, si tú te aferras a Él y le dices, Señor, me siento mal. Es más, tengo un sentimiento de no creer en ti. Sé honesto con Dios. Tienes que ser honesto. No fingamos que tengamos fe. Digámosle, Señor, estoy débil en la fe. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude en mi debilidad. Y fíjense que cuando Jesús lloró fue porque Lázaro, murió su mejor amigo. Jesús lloró porque su mejor amigo lloró, murió. Y a nosotros se nos han ido seres queridos. Una amistad tan grande puede romperse en un momento y hay dolor. Hay dolor. Una amistad de años, por un malentendido, puede romperse y hay dolor. Y dice Hebreos 4:15 en la NTV, dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Dile al que está a tu lado, Él te entiende. Yo no te puedo entender, yo te puedo escuchar. Y tenemos que escuchar a la gente, escúchala. Porque a veces la gente, uno no puede consolar a alguien porque el dolor es extremo. ¿Cómo tú puedes consolar a alguien cuando un hijo se le pierde, se le va, se le muere? ¿Cómo tú puedes darle una palabra a alguien que perdió su casa, se le destruyó y no tiene a dónde ir? ¿Qué palabra le puedes dar tú? No hay palabras. En esos momentos no hay palabras. Pero el solo hecho de escuchar a la gente,
La gente necesita ser escuchada. De hecho, cuando tú la escuchas atentamente y no estás viendo el teléfono, porque de verdad que es antipático, Señor, yo te pido perdón, cuando alguien te habla y tú estás así. Ajá. Estamos adictos a esto. Y no sabemos en qué condición está esa persona. Necesitamos escucharlas. Y de seguro que solamente el hecho de desahogarse, de hablar con ella, mejor dicho, de que ellos te hablen y de ellos desahogarse, ellos dicen gracias. Porque aunque no me diste una palabra o alguna palabra, me siento tranquila, me siento tranquilo. Pero la persona cuando es ignorada, ¿cómo se va a sentir bien? Si no sentimos el dolor del otro. Jesús vio a las multitudes y le dio compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Quiere decir que tenemos un Dios con sentimientos, un Dios que tiene emociones, un Dios que palpa el dolor de la gente. Cuando Él vino a esta tierra, en la tierra de Israel, Él caminaba por esas calles llenas de tierra y veía a los leprosos exiliados de sus propios hogares. ¿Ustedes sabían que hay gente que está leprosa espiritualmente o leprosa de orfandad, que hoy por hoy su familia los ha desechado y no tienen a dónde ir? Jesús le dolió a esa gente. Esos 10 leprosos estaban padeciendo, estaban tristes, estaban abandonados, huérfanos. Y cuando escucharon hablar de Jesús, ellos le dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David. Ellos reconocieron que estaba pasando el sanador. Un día me gustaría que alguien me dijera en la calle: hija de Dios, sáname. Y yo poder decir: sé sano en el nombre de Jesús. No le vaya a decir sé sano a aquel que quiera cambiarse los ojos de marrones a azules. Olvídese de eso. Usted va a sanar a los enfermos, porque Dios nos dio autoridad para sanar a los enfermos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y él se detuvo. Él se detuvo porque tuvo compasión. Pregúntale que está a tu lado: ¿tienes compasión? Esto nos distrae. Esto nos distrae mucho. Y con él queremos salir de nuestros problemas o evitarlos. Esto nos quita más tiempo de lo que imaginamos. Pasamos más tiempo con esto que lo pasamos con Jesús. Mucho más tiempo aquí. Horas la pasamos aquí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, dice las Escrituras, que los sanó a todos. A todos los sanó. Y resulta que Jesús también se asombró, porque de esos 10 que fueron sanos, esos 10 que fueron sanos, solamente uno se regresó para darle gracias. ¿Usted no ha visto gente
que usted le hace un favor o se le dan cosas, la ayuda. Y tú no ves esa gente que cree que esa gente se lo merece y no da ni gracias. Dice la Biblia que agradezcamos a Dios en todo. Dele gracias por aquel que le tendió la mano un día. Dele gracias a su mamá que se sacrificó por usted. Dele gracias. Dele gracias al vecino que le prestó un libro y usted no se lo ha devuelto. Dele gracias a Dios. Y tenemos la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban haciendo el bien, pero le devolvieron mal. ¿A ti tú has hecho buenas cosas y te han devuelto mal? Bueno, si es así, gózate. Tienes que gozarte porque tú hiciste bien. Aunque el otro no haya hecho bien, tú no puedes volverte como el otro, porque estás imitando su miseria. Tú tienes que ser superior a eso. Superior a eso. Hay gente que no se merece nada porque te ha hecho daño. Y mire que a veces uno dice, cúnchale, bien hecho que le pasó eso. Pero después dice, Señor, perdona mi miseria. No, porque yo también fui mala contigo. Entonces debemos ser agradecidos. Pablo y Silas, dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Ellos lo habían metido a la cárcel porque habían echado fuera al demonio de adivinación. Entonces la gente se alborotó, se protestaron. Entonces lo metieron a él con Silas. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Ayudemos a otros. No nos encerremos en nuestra propia cúpula. Hay muchos allá afuera que nos necesitan. Y usted no va a decirle sé de uno y sé de otro, sino sé de Cristo. Sé de Cristo. Hay mucha gente que salvar. Y cuando le habla a la gente, cuando usted le hable a la gente, no le diga, Dios recibe a Cristo en tu corazón porque Él te va a resolver todos tus problemas. No. Tiene que decirle, necesitas a Jesús porque eres pecador. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios te ama tanto que hoy se ha acercado el reino de Dios para tu vida. Y cuando tú lo aceptes en tu corazón, las circunstancias no van a cambiar, pero tú sí vas a cambiar las circunstancias con tu actitud y con tu amor a Dios. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino. La obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva
ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.